me vino, me ha destrozado el ánimo. Perdida estoy, ¿vale? Quiero morir, amigas, quiero morir. Todas las criaturas que tienen mente y alma, no hay especie más mísera que la de las mujeres. Medea, hermanas. Y sí, digo hermanas, porque hay algo que solo van a entender las mujeres, las chicas, las niñas, y es el dolor. Gemma Blasco y Ángela Cervantes visitan el Cineclub Lis para charlar con nosotros de su peli y con el público. La furia es física, es emocional y es sensorial. La película se alzó con 3 premios en el Festival de Málaga, en su 28 edición. La Biznaga de Plata como mejor actriz para Ángela Cervantes, la Biznaga de Plata a mejor actor de reparto para Alex Monén y la Biznaga de Plata al mejor montaje para Didac Palau y Tomás López. Pero no le hacen falta premios a esta barbaridad de película. Hola tías, yo soy María Abad y esto es Nadie hablará de nosotras, el podcast enfocado en el audiovisual en femenino. Hoy estamos con Gemma Blasco, la directora de La Furia, y con Ángela Cervantes, su protagonista. Y tengo que deciros que me tienen conquistada, o sea, me han caído súper bien y me he enamorado muy fuerte de ellas dos. Además de querer ser su mejor amiga de forma psicopática, Gemma Blasco se graduó en dirección y guión en la Escuela de Bandeapar. Su cortometraje Jauría se estrenó en 2018 en el Festival de Málaga y ha pasado por Avicine al Cine Gijón. Además, recibió el premio a la mejor dirección Sgai Nova Autoría en el Festival de Sitges. Ángela Cervantes, además de ser majísima, que te la quieres llevar a casa, es esa actriz española que ha estado nominada 2 veces al Goya, como actriz revelación por su trabajo en Chavalas y después como mejor actriz de reparto por La Maternal. Y aquí en La Furia nos deja un trabajo impresionante. Demasiado. Tú a mi hermana ni la toques, sé que te estoy viendo, perro. Vale, empecemos. Antes de ver la peli, pues mirando el cartel, no he querido ver el tráiler ni nada porque quiero venir muy virgen, pero cuando vi el cartel y el título de La Furia, antes de saber ya de lo que iba a ir la película y lo que me iba a encontrar con el mito de Medea, ya me dio esa sensación, ya pensé en esa furia femenina, en esa venganza, aún sin saber de qué iba, y que me daba la impresión que se podría haber llamado Estoy hasta el coño. O sea, podemos decirlo, o sea, podemos... hablarme de precisamente esta manera de abordarlo, del título de La Furia, para hablar de esta sensación femenina, no solo de venganza que está unida después al mito de Medea, sino de esta furia, de lo que representa. La que queráis. Bueno, arranco y arranca. completa. Vale. Sí, sobre todo porque viene muy de las entrañas, es algo muy visceral. Sí, o sea, precisamente esto que estás diciendo, ¿no? De las entrañas y visceral, la idea era hacer una película, que tratara la violencia sexual, revisitando un poco la mirada en el cine de la violencia sexual y tratando de huir del paternalismo, la condescendencia, la revictimización, y tratando de contar una historia que saliera de las entrañas y que fuera como más cruda, que no, perdón, no lo hemos visto tan íntimamente ligado a lo femenino, pero yo creo que también forma parte de nosotras las mujeres. Creo que la película también habla de esto, ¿no? De cómo nosotras también tenemos una rabia dentro y una furia dentro que tenemos derecho a transitar, ¿no? Y es lo que hace la protagonista en la película. Y sí, la idea era aportar una mirada pues igualmente sucia, ¿no? Y visceral, también a la vez desde lo femenino. Sí, fue una de las cosas también por las que yo creo que empezamos como a hablar y a reflexionar, ¿no? con Gemma, y fueron conversaciones muy interesantes ya para nuestra vida, ¿no? Y creo que una de las cosas que hablábamos es como, ostras, es que realmente siempre se nos ha coartado como el mostrarnos rabiosas, enfadadas, ¿no? Y es normal, o sea, forma parte del ser humano y no vamos a excluirnos nosotras como mujeres a expresar todo esto, ¿no? Y realmente si lo tapas, se te queda en algún sitio y parece que por ser más la buena estudiante, la buena hija, la buena pareja, la buena lo que sea, ¿no? Como no puedes como mostrar todas estas emociones que son naturales y que son necesarias para transitar a otra cosa, ¿no? Entonces es bonito como de enseñarlo y de ver como un referente, un personaje femenino que le pasan todas estas cosas y que se da la libertad de expresarlas, y creo que
que también se da esa licencia gracias al personaje de Medea, ¿no? Que si no fuera actriz y no tuviera ese espacio, no sabría si lo podría hacer. Y yo como actriz también me ha pasado, ¿no? Como en mi vida, como que yo recuerdo cuando era pequeña, cuando hacía clases de interpretación, lo que más me gustaba era enfadarme, porque en mi vida no parecía que no podía, ¿no? Entonces creo que en eso también me siento como muy identificada con Alexandra, con el personaje. Creo que es chulo como también esto que acabas de decir, ¿no? Como de la víctima imperfecta, ¿no? Y hay algo que has dicho en algún momento, no sé, un coloquio o una entrevista, que es como que da incluso placer ver a una mujer enfadada. O sea, algo como que es gustoso de ver, ¿no? En el cine, digo, en la vida real no estamos acostumbradas. De hecho, ese es el tema, ¿no? Que nos choquea mucho más una mujer furiosa, ¿no? Enfadada, que un hombre enfadado, ¿no? Más conectado con la violencia. Una mujer violenta como que a todos nos explota la cabeza, y un hombre violento es como que... Y esto es fuerte también, que lo tengamos tan integrado a nivel social, ¿eh? Tanto una parte totalmente. como la otra. Y entonces creo que es guay en la sala de cine, entendiendo el personaje, lo que le pasa por dentro y la mirada que tiene la película, que hay momentos que se puede disfrutar desde ahí, ¿no? De verla enfadada y decir, sí, enfádate mucho. Me pregunto si le pasará lo mismo a los hombres, o es una cosa más de mujeres de cuando lo vemos en otras mujeres. No sé. Esto es interesante, sí, no sé. Me gusta también que es verdad que el cine no tiene por qué ser un valor de nada, puede ser simplemente, no tiene que ser moralista, o sea, puede ser simplemente para disfrutar, y que en este caso tenemos a este personaje que precisamente tiene este derecho a cagarla, a hacer las cosas mal, no solo como este señor decía, ¡todo mal! Bueno, saliéndonos un poco del personaje, me parece muy interesante, esta es tu ópera prima, pero también que tengamos el derecho como cineastas, bueno, como actrices, etcétera, como mujeres, a hacer las cosas mal también. Quiero decir, esta es tu primera peli, muchas veces pensamos que las mujeres tienen que hacer películas sobre la maternidad, sobre estos temas maternales, estos temas que siempre se nos han asociado a lo que es la feminidad. ¿Por qué no un thriller de acción? ¿Por qué la segunda peli no podemos tener este derecho a cagarla? Apoyo muchísimo este derecho a hacer las cosas mal. Bueno, yo hice un largometraje experimental previamente, pero esta es como mi ópera prima de ficción. Pero sí, esto volvemos un poco como a lo de la víctima imperfecta, ¿no? A que ella tiene todo el derecho a hacer las cosas mal, y creo que eso también es guay retratarlo, ¿no? Y perdón que te interrumpí. No. Perdón, es que se me ha olvidado un poco la pregunta. Y también como pues por ejemplo, ¿por qué no contar una historia de acción siendo una mujer directora? Yo ¿sabes? parece que vamos a hacer una ópera prima, soy mujer, tengo que transitar la maternidad, tengo que transitar los temas femeninos. Sí. Pues quiero hacer una peli de miedo, quiero ser... No, y de hecho hay una cosa súper interesante. No, y de hecho hay una cosa súper interesante de lo que has dicho, que es que no tenemos por qué ser moralistas, ¿no? También, sí. Creo que esto en la peli sí que trata de un tema que está muy a la orden del día, desgraciadamente, pero quiero decir, a la orden del día de agenda política y de conversación y tal, pero que, bueno, no hemos pretendido dar una lección con la película, una lección o transmitir un mensaje súper concreto, sino es abrir un poco el baúl de la violencia sexual y generarle cosas al espectador para que luego ya abran sus conversaciones, sus debates internos o externos fuera de la película, ¿no? Pero no quise marcar un mensaje súper claro, o sea, creo que a veces lo que voy a decir ahora descontextualizado queda muy mal, pero espero que se me entienda, que hay un punto que nuestro deber como cineastas es intentar hacer buenas pelis, intentar proporcionar una experiencia cinematográfica al espectador. Entonces, lo que sí que tenemos que ser muy responsables, en un sentido de que tenemos un altavoz, entonces hay que ser políticamente responsables con lo que ponemos en la película, pero aún así son varios agentes de la sociedad los que tienen que hacer que el mundo sea un lugar mejor y no solo el cine, ¿no? Que a veces parece que nos responsabilizan a mí como si yo tuviera que cambiar el mundo, y es como, bueno, igual un trocito del mundo sí que tocas haciendo pelis, pero bueno, que las pelis son mucho más allá de esto, que son una expresión artística, ¿no? Entonces, creo que es interesante que juguemos con temas que son importantes, porque lo es, estamos hablando de violencia sexual, a mí me importa mucho representarlo bien y ser cuidadosa con el altavoz que tenemos, pero también intentar aportar una experiencia al espectador. Y ahí también huir del estereotipo, que también hay películas intimistas de directores que son fantásticas, no estoy diciendo lo contrario, pero las directoras tenemos derecho también a hacer películas de acción, a hacer películas sin moraleja, a hacer películas de entretenimiento, mainstream, a hacer taquillazos, comedias románticas, quiero decir, tenemos el derecho a hacer las mismas películas que hacen ellos.
Entonces, desde aquí creo que esto también es interesante, ¿no? Que parece que, cine dirigido por mujeres, cine de mujeres, bueno, a ver, ¿qué quiere decir cine de mujeres? O sea, por favor, eso es como decir que la animación es un género, ¿sabes? No, la animación, entonces la animación de terror, pues la animación de comedia, pues... Entonces, sí, creo que es interesante que nos replanteemos un poco el concepto de cine de mujeres, que me parece terrorífico. Sí, es muy duro al final, sobre todo porque muchas veces nos da miedo pedir cosas o plantear cosas, incluso pedir un presupuesto. Siempre pedimos un presupuesto menor porque pensamos no me lo van a dar. Entonces, si ya partimos de esta base, pues a tocar. Bueno, es que se presupone que, ya te digo, que las mujeres hacemos cine intimista de dos personas hablando, que realmente es más barato, porque por cuestiones de guión, ¿eh? Entonces ya se presupone que con un presupuestito pues haremos las mismas películas, y me da mucha pena porque sí que es verdad que el número de directoras cada vez es mayor, pero analicemos el presupuesto, porque sigue siendo una diferencia abismal. Totalmente. ¿Habéis tenido alguna red flag? ¿Habéis tenido algún miedo o algo que os habéis puesto vosotras mismas a la hora de rodar en la peli? Este tema no lo vamos a tocar, no vamos a pasar esta línea por temática o a la hora de mostrar, y luego a la hora de volver a casa. Quiero decir, ¿has rodado en tu pueblo, puede ser? No sé, esa sensación que tienes de voy a volver a casa, voy a rodar allí. Tengo miedos porque, no sé, al final cuando vuelves a tu pueblo también es como ese bagaje emocional que tienes tú misma. A nivel de líneas que yo me marqué, sí que quería, bueno, es que había que encontrar el equilibrio entre que la película fuera una película incómoda y a la vez que fuera respetuosa con la espectadora. Y entonces había que encontrar un equilibrio muy concreto, que fue un poco el reto, todo el proceso, y el hecho de que la secuencia de la violación suceda en negro, ¿no? y a oscuras, y que sea por sonido, para mí fue un límite ideológico y político también, de no hacer espectáculo de esa secuencia. Y tanto por las espectadoras que pudieran ver la peli, como por la actriz y el actor que iban a formar parte de la secuencia, quería ser muy cuidadosa con esto, y ahí es donde te hablo de la responsabilidad del altavoz que tenemos, ¿no? Sí, alguno más seguro que nos marcamos, de ir con cuidado con algunas cosas, pero más allá porque sientes que tienes una responsabilidad en cuanto a la temática y que quieres representarla bien. No sé si ahora nos marcamos otras líneas. Pensando también. O sea, yo como de la parte de actriz, es verdad que es un proyecto en el que no me marqué muchos límites, pero porque estaba lleno. Entonces ya había una confianza, ya sabía que iba a poner los límites pensando también en mí. Entonces había como algo de arrojo como actriz, ¿no? Como a veces pues hay según qué proyectos que no sabes cómo se va a cuidar un desnudo, pues prefieres igual no desnudarte, o sabes, o que no está realmente a favor de la obra, o que no tiene un sentido narrativo concreto y que realmente sea por algo. Pero en este caso pues tenía total confianza, y entonces yo como actriz no me marqué muchos límites, pero es porque tenía la firmeza y la confianza de que Gemma los marcaba. Y esto en realidad fue súper interesante, porque yo sabía que tú ibas poniéndote pocas barreras. Entonces yo me acuerdo de tener la conversación con el equipo y decir, Ángela no va a poner, o sea, viene aquí a darlo todo, eso no quita que tenemos que ser responsables nosotros también, aunque ella no lo pida. Me acuerdo de tener esta conversación en la lectura de guión. Creo que es importante pensar en la gente con la que trabajas y cuidar. Sí. Trabajamos con coordinadoras de intimidad. Sí, es lo que os iba a preguntar, que es verdad que no hay muchas escenas sexuales, pero sí que tiene algún momento con Samir, y pensando que el mood del personaje es que está vulnerable. Si habéis tenido coordinadores de intimidad. Sí, de hecho hay 2 secuencias de intimidad también con el personaje de Samir que se quitaron de montaje, pero se rodaron y tenían complejidad de coordinación de intimidad. Y con David, con el personaje de David. Y con David también. O sea, siempre que había como también algo de contacto físico, tanto la violación, también como también el encontronazo final, como que sí que todo esto también estuvo coreografiado, y una de las cosas muy bonitas también de la coordinación de intimidad es como, bueno, esto sí, ¿no? Poner los límites y que son revisables cada día, en cada momento. Una cosa es en los ensayos
puedes tener unos límites y el día de rodaje puedes sentir otros, ¿no? Entonces, que estuviera esa figura fue importante. Sí, y de hecho yo creo que está muy guay que visibilicemos la prevención de intimidad y además a mí me parece un proceso súper bonito. O sea, yo acababa llorando en los ensayos de lo bonito que me parecía, no, porque hablábamos mucho del consentimiento, ¿no? Y hablábamos de y yo veía cómo trabajabais el consentimiento, las dos partes, y llegabais a unos acuerdos de un lugar súper bonito y a mí me emocionaba profundamente pensar que estábamos todo el rato trabajando sobre el consentimiento, me parecía precioso. Y que al final también no solo tiene que ser por escenas de intimidad, que también al final como actores y actrices ponemos nuestro cuerpo y puede ser que ese día tu cuerpo esté de una determinada manera por algo personal y que está bien como cuidarlo y revisarse y que haya como un consentimiento o al menos una conciencia de vale, estoy poniendo mi cuerpo al servicio de esto. Sí, y de hecho también, perdón, ya para terminar este tema, me acuerdo que se planteó también detallitos y se hablaron de detalles de intimidad con la coordinadora en secuencias incluso que estabas sola, ¿no? Pero que había desnudo o que te exponías en cierta forma a la propia secuencia o incluso por la parte ya no solo física sino también por momentos también algo emocional en relación a la sexualidad. O sea, creo que era muy interesante eso y también la secuencia de la violación creo que también se tuvo muy en cuenta. Ellos obviamente lo tenían todo coreografiado, pero también se tuvo muy en cuenta cómo estábamos el equipo. O sea, también se nos cuidó al resto del equipo técnico que estábamos ahí presentes. Sí, no, que está súper guay que os explayéis, sí, porque es un tema súper interesante. Que también había un acompañamiento de después, ¿sabes? O sea, que yo recuerdo por mi parte que la coordinadora me preguntaba, mañana te voy a escribir, para ver cómo estás, ¿sabes? ¿Qué necesitas? Como consejos de cuando llegues a casa, pues igual te va bien darte una ducha, o oler según una olor cítrica, ¿no? Como cosas que igual no piensas y que te pueden ir bien también como para los días después. Y que hace un año a lo mejor, es que estoy pensando, hace 5 años en un rodaje esto no pasaba. Claro. O sea que... Sí, es una... Esto que dices del olor y de la ducha y tal, tiene que ver con los, no sé si se llaman rituales, pero como los ejercicios de salida, ¿no? De que puedas salir de esa situación y dejarlo al servicio de la obra y yo estoy en otro lugar y yo sigo intacta y yo sigo sana, ¿no? Es muy guay porque al final eso también se lo dice el personaje de Ana Torrent, en plan, no te lo vas a llevar a casa. Y es como un momento muy sanador. No sé si habéis tenido, bueno, Gemma, si ha tenido algún tipo de referencia a la hora de plantear el tono de la película, pero para trasladárselo también a los actores. Porque antes de verla, pues yo pensaba por la temática, recordaba, por ejemplo, Irreversible, que es verdad que en el momento en que la vi, eres joven, te flipa, y luego ahora la pienso siendo más adulta y estando más deconstruida, y que pienso, vaya señoro también, la que nos ha colado ahí. A mí me pasó exactamente lo mismo con Irreversible. Sí, cuando o sea, la vi de pequeña dije, bueno, la película, y cuando la vi de mayor dije... sí, nos ha metido una ahí. Sí. O, por ejemplo, yo ahora estaba pensando en Hot to... Ay, la de cómo tener sexo, la de esta chica. La de esta chica. Se estrenó justo cuando estábamos rodando o algo así, no me dio tiempo a añadirla como referencia. Claro. No me dio tiempo a verla a tiempo esta. Sí. Pero el tema de Gaspar Noé para mí es interesante porque a mí me genera debates internos porque hay muchas cosas de él como cineasta, como autor, que me gustan muchísimo. Sí, que son muy interesantes, pero... Son muy interesantes, pero para mí es totalmente errática la propuesta de la violación en la secuencia irreversible, y lo digo tal cual. Sí, o sea, también entiendo que era otro momento y todo, pero me cuesta mucho y realmente nuestra propuesta es totalmente alejada, totalmente alejada de eso. Hubo una referencia, me acuerdo, que te dije que te veas las pelis de Gina Rowlands, de Cassavetes, por Gina Rowlands, aunque eran de otras temáticas, pero había algo en la forma desbocada y más animal o ese fuera de control, con mucho control a la vez como actriz, que tenía Gina Rowlands en estas pelis. Me acuerdo al principio me dijiste como de actriz. También está Opening Night, también hace actriz, pero ya no solo Opening Night, había otras pelis también. Me acuerdo al principio me dijiste como Opening Night le veías más sentido, pero las otras como, ¿por qué? Y luego la viste y fue como, vale, hay algo en ese tono interpretativo. Sí. Y es verdad que, mira, en otras entrevistas no lo he recogido, pero sí, había algo de cómo estaba ella
del estado en el que estaba que me fue muy útil para los momentos del examen. Sí, porque lo que tienes como un compromiso físico y psicológico con el personaje, que es el que tú también, el que necesitábamos y el que tú supiste darle a la furia. Una cosa que me gusta de la película, no solo por el no victimizar, sino que ellos son unos jóvenes adultos, pero no buscan la solución en otros adultos. No hay una visión paternalista o adultocentrista, como que vamos a hablar con papá, mamá, vamos a hablar con la policía. Dejamos que ellos cometan sus propios errores, sigan su camino y tomen sus propias decisiones sin tener esta visión directamente al mundo adulto, que nos va a solucionar lo que nos está pasando, sino que ellos transitan simplemente pues, por lo que les está pasando y sus propias vivencias desde su punto de vista. No tienen a un salvador. Este punto me parece súper interesante. Qué interesante esto que acabas de decir. Me acabo de dar cuenta de que no fue una decisión buscada, o sea, es la primera vez que alguien me lo plantea y me sorprende un poco, pero me acabo de dar cuenta que intuitivamente sí que hubo decisiones de guión en relación a esto, porque hubo momentos donde sí se acercaba más a personas. ¿Te acuerdas de algunas antiguas versiones? No quiero como decirlo para no desmontarlo, pero a otros personajes adultos de la peli sí se acercaban a pedir ayuda de diferentes formas a otros personajes adultos de la peli, y lo fuimos quitando intuitivamente porque queríamos que estuvieran muy en ellos dos y en esos nuevos adultos, los adultos en los que se están convirtiendo, que lo gestionan ellos. Me parece súper interesante. Es que, no sé, me parece una visión muy guay, sobre todo porque puede ser como referente para nuestra generación o la generación a la que pertenecemos. Y ya como último, ¿seguís descubriendo cosas de la peli? Ahora, por ejemplo, tenéis el coloquio y luego habláis entre vosotras en plan, jo, tía, esto que no lo había pensado, esto que tal, mira esta visión de... Sí, yo creo que siempre hay cosas que van saliendo con esta pregunta, con tu última pregunta. Claro. Y es verdad que, así como otras pelis, cuando llega el estreno las he visto ya mucho, me pasa con La Furia, que la he visto muy poco y tengo muchas ganas de seguir viéndola. Ahora mismo entraré al pase y porque tengo ganas de seguir como descubriendo cosas nuevas, desde alejarme del proceso de rodaje y de toda la parte como de haberla como hecho, sino como ahora como espectadora, como hacer como este otro viaje. Claro, es que tú la has visto. Yo la he visto muchísimas veces. A mí ahora me cuesta verla, o sea, me cuesta verla, que no se me haga bola, porque me la sé al detalle, o sea, me sé. ¿Has montado tú? No. Pero yo he estado en sala todo el rato. Claro. Entonces me sé cada frame y me sé cada sonido que hay de off, de todo. Sé cuando entro, o sea, mi cabeza se anticipa. No la disfruto, la verdad, la peli. No digo en un sentido de que la película sea incómoda, sino de que no disfruto el visionado, no. Es que no me cuesta que me genere algo. Entonces entro como incluso en bucles, ¿no? Que sé que está todo aquí y que realmente es por haberla visto mucho. Entonces prefiero que la peli sea del público ahora y yo no volver a verla. Estoy muy en paz con eso y compartirla en los coloquios es súper emocionante y siempre salen cositas nuevas, sobre todo de cómo, bueno, es que al final la imaginación de cada uno es cada una. Entonces hay interpretaciones que hace gente del público, tampoco creo que sea una peli súper abierta, no han salido cosas muy locas. Pero sí que hay detallitos que nos siguen sorprendiendo, cómo se entiende. Oh, qué guay. Pues muchas gracias, que la peli tenga un recorrido muy chulo. A mí me ha removido mucho y me parece una peli muy, muy bestia, muy brutal, la verdad. O sea, muy visceral. Muchas gracias. Qué guay. Este suceso inesperado que vino me ha destrozado el ánimo. Perdida estoy. Vale, quiero morir, amigas, quiero morir. Todas las criaturas que tienen mente y alma, no hay especie más mísera que la de las mujeres.